pensar en lo más positivo, en lo mejor para el equipo. Hay que trabajar mucho en la pretemporada, hay que mirar hacia adelante, hay que tratar de corregir muchas cosas de lo que pasó en el semestre anterior y bueno, sobre todas las cosas, conseguir resultados, que es lo más importante. ¿Cuáles son los puntos principales a corregir? Bueno, primero la parte de la autoestima de cada uno, saber lo que vale cada uno de los jugadores, tratar de trabajar en conjunto, tratar de entre todos sacar adelante el momento de Guaraní y pensar que este es otro año, se empieza con otra expectativa, otras ilusiones, crecimiento personal, crecimiento grupal, son distintas situaciones que hay que ir manejando y pensando de que en el arranque mismo de la temporada tenemos 3 partidos en una semana. ¿Qué le pueden aportar Narváez y Bonet a este equipo nuevo que lo vas a preparar? Juventud y experiencia a la vez, más allá de las condiciones futbolísticas de cada uno. Bonet ha pasado por unos cuantos equipos, tanto paraguayos como argentinos, y Narváez es un chico joven que ha surgido de las inferiores de Quilmes y que bueno, también han tenido su experiencia en el torneo argentino, así que ojalá que los dos sean un aporte importante para terminar de jerarquizar el plantel que tiene Guaraní.